Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, a la gente de ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichón? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día, Fabio Martín. ¿Cómo te va? Muy bien, buen día, Bruno. Bueno, impresionante acá ya la zona en la que estamos entrando, ¿verdad? Zona de cambio de tiempo, ¿verdad? Sí. A eso me refería, muchachos. Pasa que el viento de la mañana del domingo entró un viento fuerte, cambió todo el clima y yo creo que eso hace que se vea afectada a algunas personas con respecto al cambio de clima. Sí, ¿no? Que hay normalmente- mucha gente alérgica. Sí. Yo, por ejemplo, soy una persona alérgica, o sea, que es de terror. Sí. Y los niños principalmente. Ahora hay muchos niños en el consultorio. Mi hija, por ejemplo, estaba engripada. Y veo que mucha gente está engripada ahora. No sé qué está pasando. Sí, hay Yo creo que es el cambio de tiempo, ¿verdad? hospitales, Claro. sanatorios con muchos niños Todos colapsados. con problemas Sí, déjame que respiratorios. yo te diga, mano. Hace Sí, un año es atrás una estábamos en pe- psicosis, ¿verdad? Felizmente estamos saliendo de a poco de la Igual la gente, pandemia, la pero gente debe hay que cuidarse. hay que cuidarse. Tiene que cuidarse la gente, Totalmente. Bueno, y hablando de eso, en Montevideo, temperaturas bajas, llovizna, nos contaba esto en línea privada Juanma, ya vamos a ir con Juanma a Montevideo porque juega Cerro, también tener contacto con Johnny, que está rumbo a Santa Fe. Ahí estamos con el pronóstico justamente extendido, Dani, ¿verdad, Ariel? Sí. Sí, dice nublado y cubierto, precipitaciones, ventoso, baja sensación térmica o bajas sensaciones térmicas. Y cuando vemos esto de alerta en Montevideo por ciclón subtropical, es una cosa seria. No, estamos hablando del ciclón propiamente por el mote de Cerro Porteño o de la cuestión futbolística. Vamos hasta Montevideo. Juanma Figueredo, enviado de ABC. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? El placer de saludarlos aquí desde la Plaza Céntrica Placini, donde estamos haciendo ya la previa a lo que va a ser el partido de esta tarde entre Peñarol y Cerro Porteño. Se manejaron rumores de que por la cuestión climatológica aquí en Montevideo y en prácticamente todo Uruguay había riesgo de que el partido se postergue. Averiguando, realizando consultas y recibiendo información, en este preciso momento están en la etapa final de la reunión técnica entre los representantes de Peñarol y de Cerro Porteño. La información que recibimos es que actualmente hay una alerta naranja emitida por el Departamento de Meteorología de Uruguay y que si el gobierno no cambia esta alerta de naranja a alerta roja, el partido no hay probabilidad que sea postergado o que sea suspendido. Es decir, hasta el momento se mantiene, la posibilidad de una postergación es lejana, salvo que haya situación extrema aquí en cuanto al clima que haga que el gobierno nacional de Uruguay haga cambiar de alerta naranja a alerta roja. Así que aquí estamos listos, estamos preparados para que el partido de hoy se dispute a las 18:15 de nuestro país, 19:15 de Uruguay. ¿Y cómo iría Cerro, Juanma? Cerro Porteño básicamente va a manejar el mismo onceno o la misma base que viene utilizando Francisco Arce en esta Copa Libertadores, con la ausencia de Alberto Espínola como lateral derecho, que no viajó aquí a Uruguay, entonces allí va a aparecer Carlos Rolón. De manera particular, me sigo jugando por la línea de 4. Difícilmente Francisco Arce implemente la línea de 3 defensores, es decir que la probable alineación sería con Jan Fernández en el arco, como lateral derecho Carlos Rolón, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan El Coyote Rodríguez. En el medio campo lo de Alan Benítez, por derecha Ángel Cardoso Lucena, con Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Peñarol. Bueno, Juanma, ¿y qué dicen los uruguayos con respecto a Cerro Porteño? ¿Cuál es la capacidad del estadio? Entiendo que es de 35.000 y monedas. Y que, bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué pudiste leer, ver en la televisión? ¿El estadio va a estar lleno, no va a estar lleno? ¿Cuál es la expectativa en torno a este partido? No va a estar lleno. En definitiva, no va a estar copado en un 100% el campeón del siglo, el estadio de Peñarol. Sí, se esperan unas 20.000 a 25.000 personas, aproximadamente un número igual bastante interesante. Va a aparecer en una gran cantidad que el aforo parezca lleno, pero evidentemente no, esto no va a ocurrir. Es de vida o muerte el partido para Peñarol. Peñarol ganando incluso los dos partidos que le quedan hoy contra Cerro Porteño y la semana que viene aquí en Montevideo ante Colón, no garantiza su clasificación. Depende de otros resultados.
para asegurar su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. A lo mejor una repesca a Copa Sudamericana podría ser un buen premio también para el equipo uruguayo. Pero el rendimiento que viene demostrando, según los programas deportivos que vimos anoche, el reporte también en los diarios de hoy aquí en Uruguay, hablan que no es un buen rendimiento ofensivo, principalmente el de Peñarol. Ganaron un partido de visitantes de Plaza Colonia el viernes con un gol de penal dudoso a través del VAR y no vienen teniendo una buena actuación en el torneo local uruguayo. Si bien se posicionan en tercera posición a 3 puntos del líder, que es Deportivo Maldonado, no están pasando un buen momento futbolístico, genera muchas dudas. Lo que resaltan los hinchas de Peñarol y también los periodistas deportivos aquí en Uruguay es que hoy de vuelta esperan que por lo menos se demuestre una vergüenza deportiva, como ellos mismos lo están llamando, lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido final, en la parte final del partido ante Olimpia en el Defensores del Chaco, pero está con muchas dudas también Peñarol con relación al rendimiento que viene teniendo el equipo en el torneo local. Juanma, y el tema de Peñarol de los partidos seguidos, o sea, ellos también hablan, así como vos describís correctamente cómo está en el campeonato local y cómo está jugando en estos momentos Peñarol, pero ellos dicen por otro lado también que, bueno, Peñarol, por ejemplo, lleva 15 partidos en el campeón del siglo y una sola derrota, o sea, muy poco ha perdido Peñarol en su cancha. Y ese es un dato no menor, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un equipo que jugando en casa no es bravo, ¿verdad? Sí, de hecho que la única victoria que registra Peñarol en esta competencia es jugando justamente de local ante Olimpia. Le quedan estos 2 partidos que justamente también van a jugar en el campeón del siglo, por eso allí están todas las fichas puestas de los hinchas de Peñarol para tratar de hacer valer esta condición de local de manera a poder seguir teniendo chances. Tiene 3 puntos Peñarol, Cerro Porteño y Colón, que están con 7, Olimpia con 5, es decir que no le queda mucho margen de error al equipo carbonero. Debe ganar obligatoriamente, van a tratar de hacerlo a su manera, a lo mejor en una de esas se despiertan el día de hoy de manera ofensiva, pero habrá que ver. Cerro Porteño que también está evidentemente con esta cuestión de los lesionados, había empezado con un rendimiento muy alto, mucha intensidad, pero la cuestión de los lesionados ha hecho que eso disminuya un poco, así que va a ser un lindo partido, muy físico, según como lo están planteando al menos los periodistas deportivos aquí en Uruguay. Bueno, Juanma, volvemos más tarde y hoy a las 5 de la tarde arrancamos la previa ya del partido de Cerro Porteño ahí desde el Estadio Campeón del Siglo, enviado especial del grupo ABC. Repetí el equipo probable de Cerro Porteño, o ya está confirmado, repetí eso por favor, quiénes estarían en la banca hoy para el choque de Copa Libertadores a partir de las 18:15. Jan Fernández en el arco, los defensores Carlos Rolón, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio campo, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino. Y la delantera, Fernando Romero, junto con Marcelo Moreno Martis. La probable alineación de Cerro Porteño, que hoy de vuelta va a utilizar indumentaria alternativa, donde predomina el color blanco, en el pecho los vivos celestes o un azul un poco más degradado, con el rojo un poco más degradado también, y las medias y el short de color blanco. Es decir, que Cerro Porteño con indumentaria alternativa ante Peñarol. Bueno, recordemos que Cerro gana hoy y clasifica, muchachos, clasifica Cerro. No debe darse un resultado mañana también. Hay que ver. Perder Olimpia. Cambió un poco el panorama con respecto a lo que era la fecha pasada. Pero ¿cuántos puntos tiene Cerro? ¿No tiene acaso 7? siete Está con puntos, Colón, ¿no? iguales. Y bueno, va a ir a 10. Sí, pero si Olimpia le gana a Colón, va a ir a 8. Olimpia va a ir a 8, Colón va a quedar en 7, con que posibilidad es todavía. el equipo que le puede Sí, igualar a pero Cerro con 10. Alcanzar en todo caso, pero Peñarol juega la última fecha con Colón. Sí, o sea, no, si la combinación es victoria de Cerro y derrota de Olimpia. Ahí si no, sí. no hay clasificación todavía. Y eliminación de Olimpia de la Copa sería eso también. Bueno, pero convengamos que si Lo que gana pasa hoy... es que Cerro Porteño tiene a su favor la cuestión de los goles a favor. Sí. No, si gana Cerro hoy casi clasificado. Eso sí, eso sí. Está ahí. No sé qué tendría que pasar para que quede fuera. Claro, tiene que perder por goleada con Olimpia y que pase lo que es poco probable, ¿verdad? Que Colón le gane en Montevideo a Peñarol. Y pero hay que ver también por qué diferencia, ¿verdad? Sí, por eso es la diferencia de en goles. este juego matemático, si hoy Cerro le gana a Peñarol ya va a jugar por Chauche de Palito el Eso partido sí. contra Colón. Claro, ese es el tema también. Entonces hay un sinfín de oportunidades, pero igual me parece que por cómo está, yo creo que Cerro estaba más ilusionado con un triunfo en Santa Fe que hoy.
por el momento actual del equipo de Arce, pero sí, o sea, yo creo que ellos están proyectando los 3 escenarios. Y lo mismo, seguramente el cálculo va a ser más simple mañana, porque ya estará el resultado de Montevideo para la proyección del grupo en el partido entre Colón y Olimpia. Pero viste que la Conmebol siempre al inicio de una nueva fecha colocaba a los equipos que pueden clasificarse. Y recuerdo que la semana anterior, para la cuarta fecha, Cerro y Libertad estaban en un lote de equipos brasileños y argentinos. Creo que Palmeiras y Estudiantes fueron los que consiguieron. Después el resto fracasó, incluyendo el propio Flamengo. Y esta semana vi que son 11 equipos, incluyendo a Cerro y a Libertad, pero ya con una ecuación más complicada en relación a la cuarta fecha por la derrota que sufrió en Santa Fe el equipo de Arce. Gracias, Juanma, muy amable. Gracias, Juanma, hasta cada momento. Bueno, quiero ir a lo de Olimpia. Hoy se prepara Olimpia, ¿verdad? Yo no sé si ya va a ser una práctica Olimpia. Ya tiene definido Julio Cáceres. Creo que sí, ¿verdad? Según nos contaba Johnny, ya Olimpia está en Santa Fe. Y queda muy poco por hablar, ¿no? Es para mí una pérdida clave la de Richard Ortiz. Richard Ortiz ni siquiera viajó. Vampeta Gómez tampoco va a estar. Y está el famoso O, que aparece entre Guillermo Paiva o lo que discutíamos ayer. González. Walter a mí me González. preocupa el mediocampo de Walter Olimpia. González o... A mí me no, preocupa el mediocampo de Olimpia, no me preocupa la delantera. Totalmente. Si juega Paiva o González, Claro, bueno, listo, ya está. Será una cuestión de tiempo. Pero para cerrar nomás, Fabio, Olimpia perdió a sus 2 mejores jugadores para el quite. Totalmente Los jugadores que tienen mayor capacidad de recuperación y que con su juego físico hace sentir la presencia, tienen una presencia distinta al resto de los otros volantes que son los candidatos a suplantarlos. Son jugadores físicos. Entonces, Quintanita seguramente va a ser titular fijo con esto, más saldrá entre Zárate o Candia. Entonces ese medio campo para el quite va a ser ligerito. Están para jugar Ariel, Sí, Hugo Quintana y William Candia. ligerito. Para el Y quite son ligerito. ligeros. Y ligerito. entonces yo quiero que vos, Sí, ahora, en este acto humilde, sí. entonces reconozca que más que nunca Guillermo Paiva tiene que jugar. No tiene nada que ver. A mí lo que me preocupa es el medio. No. Puede jugar. Pero no me escuchaste. No Sí. viste que no. A ver. Te vas a aplazar como técnico. A ver. Te van a echar muy rápido. A ver. No creo, pues yo no voy a hacer. A enloquecerme con mi propuesta. Y justamente esa es la idea. A ver. Vos no escuchaste el peligro de gol porque estaba transmitiendo el Claro, partido de Guaraní. sí. Que ganó Guaraní 3-0, 3-0, 2 goles 3-0. de Ferfer, 3-0. 3-0 ante 12 de octubre. Sí. Piru Contreras el primero y después doblete de Ferfer. Muy emotivo Bueno, fue todo. Bueno. ¿Por qué tiene que jugar Guillermo Paiva? Más que nunca. Porque tiene más despliegue, puede bajar a ayudar a los volantes. Es un jugador que corre más que Walter González. Es un jugador más físico, más rápido. Entonces, ante la orfandad de marca que a lo mejor puede llegar a tener Olimpia, a vos te gusta hablar así, eso de tema de orfandad, que no sé a quién le copias, ¿verdad? Pero está bien. Estoy tratando de seguir un poco tu escuela. Ante la orfandad de la marca en el medio campo, me parece que Paiva puede ir a colaborar en la marca justamente, bajando unos metros y para que solamente quede Deli González y en un contragolpe, por ejemplo, Paiva, que es mucho más potente que Walter González. Walter es un jugador más, es más físico en cuanto a pelotas aéreas, por ejemplo. Coste que Paiva tampoco es muy malo en ese sentido, ¿verdad? Pero Walter, por ejemplo, va bien por arriba, va mejor. Va al choque. Viene en racha, viene siendo goleador, ¿verdad? Si bien es cierto, bueno, a nivel local, ¿verdad? A Tacuarí le marcó un gol, después está bien, le marcó a Guaraní, A Peñarol en Copa Libertadores. Pero yo creo que ahora sí lo de Paiva se impone. Yo creo que Paiva tendría que jugar. Es una visión. Si arranca Sí, Walter está González, bien. no sé, va a tener que hacer mucho. Porque Olimpia se ve muy mermado con esto de Richard Ortiz.
y lo de Vampeta Gómez, los dos. Claro, y sobre todo, con eso que le decía Ariel, y ayer ya hablábamos del tema con Johnny, no más allá de la debilidad que puede tener medio campo por tener a dos jugadores livianos, que no tienen tanta capacidad de músculo, por llamarlo de alguna manera, son jugadores de las mismas características. Tanto Quintana como William Candia, hicimos el partido el domingo ante Tacuarembó, Ariel, y Candia era el organizador del juego prácticamente, se paraba en una función casi de enganche para tratar de armar el juego. Y viene de jugar después más de un año, inclusive. Pero no tiene otro jugador. Si lo hace jugar Adelio Zárate, también corre el riesgo de que hace rato no juega. ¿En qué ritmo va a estar? Que es el que quizás pueda tener un poco más de compatibilidad con lo que va a ser la presencia de Quintana, que sí o sí va a jugar. Acá me preguntan por Orsusa, ¿qué pasó con él? Y él Mira está que justo se me vino a la lesionado. mente también eso. ¿Ah? Yo te diría, Bruno. Él está lesionado, Bruno, ¿verdad? yo te diría hasta jugar con un quinto volante, con Zárate y William Candia incluido. Los tres. Los Sí, tres. los tres. Y con Derby en punta. y- te diría porque O sea, vos sacarías entonces a Walter González o A los dos. Guillermo a los Paiva dos, y pones a un volante ninguno de más. los dos y Derlis. Y Tito Torres por izquierda y Claro, Alejandro como Silva volante. por izquierda. Como Puede ser volante. interesante. Vos Por sabés que volante. eso Silva me por parece volante. más, Sí, más sí, inteligente sí, sí. porque Sí, acá sí. es no perder. Y Colón ha demostrado su poderío de local. Es un equipo Contra que tiene, Cerro jugó muy bien. No, un equipo con mucha dinámica, tiene demasiado ritmo. Que tienen todos los equipos argentinos. ¿Sabes que no estaba teniendo gol? Pero produce mucha cantidad de gol. Sí, contra Cerro. Bernardi, ¿te pudo acuerdas marcar más de goles. acá lo que le hizo sufrir a los equipos paraguayos? Las posiciones adelantadas. Y después lo de Beltrán, que es el centro delantero que no está fino. Dicho El sea de paso, delantero dicen sin que gol. va a volver a River. ¿eh? Sí, sí, el delantero sin gol. No, Colón... Pero no juega mal, siendo No, es delantero que- sin gol. Colón juega muy bien, pero no tiene gol. Y lo disfrutó Olimpia, lo disfrutó Cerro por 2 allá en Santa Fe. Yo creo que ayer justo te decía cuando hablaba de lo de Richard, aunque esté el 70 tiene que jugar. Me da la impresión que Julio ya manejaba la información. Yo no desconecto la titularidad de William Candia ante Tacuarembó con el partido de mañana. Yo creo que él sabía que había grandes chances que Richard no llegara, por eso lo reflotó a Candia, que justamente a mí me impresionó gratamente en el duelo contra Tacuarembó de la primera rueda, cuando Olimpia jugó con la verde, cuando el equipo alternativo está jugando muy mal, él entra y ordenó. Es lo que decía Ariel con otro volante, no, porque Olimpia lo que tiene es una carencia de volantes. Porque a esas dos bajas que citaste, Bruno, sumale lo de Fernando Cardoso. Porque entonces Olimpia no tiene volante. Y en un partido caliente de Copa, Adelio hace cuánto no jugó. Yo a Adelio lo recuerdo que se lesionó después del partido contra Vallejo en Lima. Y después jugó un partido acá, creo que era Emiliano, jugó mal. O Resistencia. Candia viene de una inactividad, pero como que William es un jugador ya más hecho, tiene más experiencia. Pero es liviano, Dani. No, es que no, es que él ya no es tiene, de contención. es que no hay. Es que no tiene Por más. eso, o sea, voy a agarrar la lista. Dani, por eso pues, yo propongo esto, entonces yo quiero compensar con más gente la probable, evidente falta de quite que va a tener el equipo, jugando de visitante. Por eso yo Sí, propongo poblar con más gente en mitad de cancha. A mí ese tipo de estrategia no me gusta porque yo no tengo a uno pesado, voy a meter a dos livianos. No, para mí no, porque justamente si ustedes están diciendo, no, pero los dos son de la misma característica, ¿y cuál es tu solución? Voy a poner un tercero que es más liviano otra vez que los dos. ¿Y de qué estoy jugando? Y voy a renunciar a un delantero más. Claro, entonces, no. le voy a decirle a los tres livianos, ustedes aguanten cuando me hagan el toqueteo los de Colón, que además tocan muy bien. Pero de mira que Lertora. Candia puede jugar más adelante y ayudar también en la tarea de recuperación. Es que es un dilema también detrás para el de técnico. Derli. Y ayudarlo pero porque él ese juega muy rol, bien. ese rol también te lo puede cumplir Paiva o Walter González. Yo lo que digo es, eso que propone un quinto volante que otra vez liviano. Acá no es la cantidad de volantes, sino que el perfil del volante que no tiene Olimpia. Cuando los oyentes te preguntaban por Adelio Osusa, jugó ayer todo el partido en reserva, me dicen, ¿eh? bueno, por eso, entonces, es reserva, está difícil. ¿verdad? Yo te Pero hablo sí, de primera. Lo que te quiero decir nomás es, cuando el oyente Bueno, preguntaba pero por entre Orsusa, tener un volante más de marca y tener dos delanteros cuando sabes que no tenés que... ¿quién es de me marca? parece- No, un volante más. Ninguno es de marca. No, Por- está bien. No, por eso te decía, pero ¿por qué va a tener que... Y va- eso a es ver, lo que te digo. van a tener que convertirse en volantes de marca. Yo te ¿verdad? compraría. Y espera, y ahí vamos por lógica. ¿Quién marca mejor, un delantero o un volante? Depende. Por más que sea mixto u ofensivo. Depende. A ver, vos mismo estabas alabando el rol sin pelota de Paiva. Bueno, esa es la Sí, primera, yo, por primera ejemplo, que yo tiré. La por de eso. Paiva que baje. Si mi rol de un
tercer volante o media punta es taponar a Lertora, que en este caso es el volante tapón, yo prefiero 1000 veces Paiva que a una Delio Zárate. No, son roles diferentes. No, es matemática de si pongo un tercer volante tengo más seguridad. ¿Por qué te pregunta el oyente por Orsusa? Está diciendo Ariel que él hace suma resta con la calculadora. No. Si Orsusa estaba en el banco y él decía que entre Orsusa porque no está Richard. Hasta te puedo decir perfecto, eso puede te ser. libero, ya sea a William o a Huito, pero si vos me decís... Yo lo que propongo es poblar mejor el medio porque vamos a perder, Olimpia va a perder a 2 perros de presa, y por Olimpia juega hoy, es Paraguay. Mañana. Entonces yo lo que propongo es cubrir mejor el espacio y con más gente. Se supone que haciendo la cobertura ahí puede con más sufrir, gente. no, puede sufrir más Ariel Olimpia. ¿Sabes por qué puede sufrir más? Porque Olimpia no puede renunciar a atacar, y si vos perdés un punta es como que le decía al rival. Bueno, pero tenés a Alejandro Silva a la derecha, tenés a Tito Torres que va a jugar como cuarto volante, ya lo confirmó Cáceres, lo tenés ahí, lo tenés a Derlis, y salís, esperáis, salís por los costados, metés al vacío. Me parece que también puede ser una estrategia. ¿Quién te recupera la pelota allí? ¿Cómo que quién te recupera? Por eso yo quiero mover y tener 3 volantes por dentro. Si vas a jugar Cambia con esto, delante de Zárate y de Quintana. Si jugás con estos jugadores, para amar bien estar bien prolijo cuando no tengo la pelota. Pero cuando jugás con estos 2 jugadores de estas características, tenés que sacarle la pelota al rival de vez en cuando. Y claro, o muchas veces mira inclusive. Que sabe tener, dividir, mira que jugar. Cambia sabe tenerla. No, pero yo te digo con estos 2 jugadores que van a jugar. Sabe tenerla. Con un tercero Olimpia igual pueden. Yo ese trío de volante que propones, porque suena lindo, Ariel, cuando decís ese trío de volante más Ale, Tito y Derli, parece un tridente ofensivo, te voy a jugar 4-3-3. Yo compro ese 11 si yo sé que voy a jugar y voy a tener el 60% garantizado de la posesión. Ojo, Colón le sacó la pelota acá en Asunción a Olimpia. Sí. ¿Y cuál fue el error de Olimpia? Que no tuvo al combativo al lado de Richard. Porque era un mediocampo, Quintana estaba perdido. Entonces, yo no le veo a Julio César Cáceres sumar lo que fue deficitario en el partido contra el mismo rival. Colón le sacó la pelota a Cerro en la Nueva Olla, a Olimpia en el Defensores, y Cerro no la vio en Santa Fe. Dani, o sea, la premisa es, juegan contra un equipo que tiene la pelota y vos estás diciendo, o sea, yo me imagino un 40-60 de posesión y vas a tener a 3 livianos renunciando a que ya sea Walter o Paiva el que vaya a estorbarle a la primera salida de Colón. Jugar Paiva. Entonces tiene que cualquiera de los 2 delanteros. Claro, está bien. Pero yo más Walter que... Arrancábamos con Cerro, informe de Juanma desde Montevideo. Juanma, Ariel, saca por favor el equipo que nos daba Juanma Figueredo. Con respecto al Cerro Porteño, y muchas preguntas que se dirigen en torno a se suspende o no el tema del tiempo allá, alerta de ciclón subtropical. Bueno, nos decía que hay alerta naranja ahora en Montevideo, pero que si no sube alerta roja, el partido se va a jugar con normalidad, independientemente de que haya lluvia. De hecho, sabemos que la Copa Libertadores es así. Y otro tema, según Juanma, el estadio no se va a llenar. Según Juanma. ¿Podés llamarle a nuestro colega Kesman Hijo, por favor? Porque yo la última vez que había hablado con los colegas acá de Uruguay nos habían dicho no, fácilmente Peñarol llena en Copa Libertadores el estadio, el campeón del siglo. No, o sea, lleva mucha gente, pero la gente de allá está bajoneada. Ya contra Olimpia no llenaron. Y hoy hoy están más bajoneados que aquella vez. Porque no convence Peñarol de lo futbolístico. Es que si vos analizas solamente... Es el puntero en el fútbol uruguayo, pero no... Es que analizas solamente el grupo, y Peñarol perdió los 3 partidos que salió a jugar afuera, ¿verdad? Y el que ganó, lo ganó porque con dudas, no sé, dio de grande, dirán los manchas, ¿verdad? Eso no entusiasma a sus hinchas. Y es raro todo lo que pasa porque los colegas, vos escuchás o lees las crónicas del partido contra Plaza Colonia y te dicen, no llegó ni una sola vez al arco Peñarol. ¿Cómo marcó el gol? De penal. Un penal que solo vio el VAR. Que existió, ¿verdad? Pero que solamente vio el VAR. Y aquí estamos viendo justamente los muchachos están colocando el tema lo de meteorología de Uruguay, alerta naranja, y que se va a actualizar a las 18:30 o ante cambios significativos, que no hubo por lo menos en el informe de Juanma. 18:30 de ellos, o sea, media hora antes del partido. Sí. Y tampoco es que si van a roja se suspende automáticamente, no. O sea, si van a roja, allí recién eventualmente se estaría hablando, pero todo indica que no. Todo se va a analizar desde la cancha, o sea, desde el mismo campo, claro, con el árbitro, con Sampaio, y a partir de ahí. Y lo que marcamos de lo futbolístico.
O sea, no convence el equipo uruguayo para entender por qué no hay entusiasmo. Bueno, asesinato de Marcelo Pecci, vamos a ampliar seguramente ya con los compañeros de prensa. Iremos cerrando ya también con ABC TV. Capturan a Diego Mauricio Blanco, presunto piloto de una de las organizaciones más grandes de tráfico de cocaína de Brasil, la cual tendría vínculos con el PCC. El hecho estaba siendo investigado por el fiscal asesinado, dice. Bueno, vamos a ampliar todo esto con los compañeros, repito, de prensa. Para aprovechar el tiempo, Saúl Salcedo, Miguel Cardona, hablando de lo previo al partido de mañana, estamos mezclando, Sí, también tenemos lo de Libertad, mezclamos Cerro, Libertad, Olimpia, bueno, Libertad hasta ahora no hablamos de Libertad, pero hay tiempo, tenemos programa hasta las 14. Vamos con Saúl Salcedo y Miguel Cardona, por favor. Se vienen haciendo bien las cosas, tal vez lo que faltaría mejorar un poco es la contundencia. Lo bueno es que estamos bien defensivamente y hay que seguir así. Y lo bueno es que dependen de sí mismos, Saúl, llegando en esta instancia. Sí, eso es lo más importante, que dependemos de nosotros mismos. Sabemos que ganando nos metemos otra vez ahí. Y como te digo, vamos a hacer un partido inteligente allá para no desaprovechar esta oportunidad. En Copa todo es distinto, obviamente, cada partido es diferente. Obviamente va a ser un partido bastante complicado allá porque ellos se hacen muy fuertes de locales. Pero como te digo, nosotros vamos a ir en busca de la victoria y a no regalar nada. Me pone muy contento que estén debutando muchos chicos y que lo hagan de muy buena manera, así que... como te digo, contento por ello. Obviamente que aprovechen sus oportunidades, que en este momento Olimpia necesita de ellos. Y bueno, como siempre dijimos, Olimpia vaya a luchar, porque quien lucha nunca se entrega. El que lucha tiene esperanza y tiene posibilidades de seguir adelante. Así empezamos, ya hemos luchado, ya nos hemos ido a luchar a Lima, a Perú, ya nos hemos ido a luchar a Colombia, hemos ido a luchar a Brasil, hemos ido a luchar a Uruguay, y bueno, ahora nos toca luchar a la Argentina. Va a ser una lucha importante ante un rival muy complicado, un rival duro que ya demostró la jerarquía acá en nuestro campo, pero Olimpia, y estos son los momentos que a la Olimpia le gusta, los momentos difíciles, los momentos complicados, como le gusta al paraguayo, no al olimpita, no. Y mañana tengo un entrenamiento importante con los jugadores, vamos a hablar con ellos, voy a decirles lo que representan, lo que es el momento, lo que representan para el Paraguay, para el fútbol paraguayo. Y yo creo que tenemos esperanza, ya lo dije, el fútbol argentino es un fútbol que está en un nivel muy fuerte, no en balde está siempre en los mundiales, sus equipos son competitivos, tienen jugadores valiosísimos, el fútbol, pero el Olimpia, y el paraguayo, lo que les gusta no es difícil, nos gusta eso cuando nos subestiman, cuando nos ven débil, viste como el artista, el arte de repente, como te sale en los momentos exactos, ese segundo gol, eso demuestra la jerarquía que tiene Ale Silva. Y ojalá que yo creo que va a estar ahí, va a estar en el partido. No sé si es titular o suplente, ya se dirá Julio, pero le tengo mucha fe. A mi equipo le tengo mucha fe. Con Paiva también estoy hablando. Derli parece que está bien. Richard va a volver. Está Miguel Cardona y Saúl Salcedo. Despedimos a ABC TV. Gracias a los compañeros de ABC TV. Quedan las compañeras para el servicio informativo y nosotros acá en versión radio. Muchas gracias a ABC TV hasta cada momento. Edgar, y estamos con más Cardinal Deportivo. Llegó VP, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compra en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VP en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Estamos en contacto con el señor Álvaro Queijo, es directivo de Peñarol. Don Álvaro, gusto de saludarle acá desde Paraguay. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes para... Bueno, buen día, estamos llegando al mediodía acá en Paraguay, y bueno, preguntarle un poco primero en referencia a, para no sacarle mucho tiempo agradeciéndole la gentileza, nos informaba nuestro compañero Juanma Figueiredo, quien se encuentra ahí en Montevideo, que si no hay alerta de color rojo, esto no se va a suspender, ahora se tiene color naranja. Y bueno, es muy difícil que esto llegue a pasar. ¿Cuál es el pronóstico extendido que ustedes manejan, don Álvaro? Bueno, mantenemos que se va a mantener así, o sea, esperemos que no haya más complicaciones, pero lo que se dice acá en Montevideo que se va a mantener las condiciones del tiempo como hasta ahora y se jugaría.
¿Cómo llega el equipo? Bien. Pese a que los resultados no han sido buenos últimamente en el campeonato uruguayo, o si bien se ha ganado, no estamos desplegando el mejor fútbol. Esperemos que podamos también en la Copa volver a tener resultados positivos. ¿Y la gente, cómo está don Álvaro, en cuanto a la afición, la expectativa? ¿Cree que habrá muchos carboneros hoy alentando con ilusión todavía en el campeón del siglo? Sí, seguramente, pero sin duda alguna estas alertas de tiempo que han estado y las condiciones de aire, de lluvia y eso van a mermar mucho la cantidad de gente. Con respecto a los partidos anteriores de Copa, ¿hoy están enteros en el sentido de tener a todos disponibles los jugadores para este partido que es clave para las pretensiones de Peñarol? Sí, prácticamente está todo el plantel a la orden, así que en cuanto a lesiones y eso, hay pequeñas situaciones que creo que van a estar a la orden porque todo el plantel quiere estar en un partido tan importante. Mirando un poco lo que ha pasado en el torneo local, el rendimiento del equipo, ¿cómo lo ve en estos momentos? Si bien ya habló de las dudas que pueda tener, pero a nivel de Copa ganó de local y eso hace que se incentiven los jugadores mirando los dos últimos partidos que tiene jugando en casa. Sí, es una serie muy pareja, muy difícil, de partidos que todos han sido con diferencias mínimas. Así que creo que confianza hay, pero se sabe que son equipos muy parejos y que se cierran bien también en este tipo de partidos. Estimativamente, ¿cuántos aficionados esperan hoy, más allá de este inconveniente que ya hablaba del tiempo? Yo pienso que unos 20-25 mil van a ir, si no, yo creo que un día normal tendríamos 10.000 personas más. Bueno, y el estadio tiene capacidad para 35.000, ¿verdad? Aproximadamente. Para 42.000. 42.000. Perfecto. Bueno, don Álvaro, muchas gracias, muy amable, muy gentil por atendernos. No, por favor, a las órdenes. Adiós. Álvaro Queijo, el directivo de Peñarol, charlando con nosotros en directo desde Montevideo. Se mantiene entonces el partido de Cerro. Sí. Mirá que este frente de baja temperatura y de lluvia no solamente se da en Uruguay, por ejemplo en zonas de Brasil, no sé si en la Argentina, pero como somos países todos limítrofes, sí, ¿por qué no? Sí, no sé si va a llegar acá también el tema de la lluvia, del viento muy fuerte, porque ayer en Montevideo hablaba Juanma de 130 kilómetros hora el viento. De hecho hubo ya un fallecido. Es muy fuerte. Producto de Rocha. Kilómetros, La ciudad de Rocha. Sí, y justamente es la zona donde la alerta naranja ya se había emitido más tempraneramente, porque era la zona donde iba a impactar un poco el viento del ciclón subtropical. Yo creo que yendo al partido en este contexto del clima, más que la lluvia para los jugadores, el tema del viento. Sí, exacto. Cómo medir un cambio de frente, cómo hacer el tema del sprint, y siempre este contexto favorece a los livianitos y perjudica a los que son grandes. Entonces, en ese contexto, ayer por ejemplo hablábamos, lo de Rolón para el juego aéreo. ¿Cuánto pesa el juego aéreo en estas condiciones? Quizás un poco menos en relación a un partido normal, y allí el tema de la media distancia, no arriesgar demasiado las salidas, tener a jugadores en un espacio más reducido, porque vos querés ampliar y un resbalón, un pase mal dado. Uno sabe que esta cancha tiene un buen drenaje, pero si estamos hablando de tormenta, alerta, yo creo que va a ser la gran incidencia que va a tener el partido de esta tarde en Montevideo. Poneme sonido de Copa Libertadores, Ariel Vera, por favor, Verita, porque hoy, señores, qué partidazo vamos a tener, qué partidos, qué cantidad de partidos de Copa Libertadores. Boca Corinthians. Para ver. 20-30, no, Flamengo Universidad Católica también, Flamengo Universidad Católica. Ya le ganó Boca Flamengo. Corinthians, dice Ariel. Sí, porque ya le ganó Flamengo de visitante a la Católica. Sí. Ya le ganó. Es que Boca, Flamengo está muy bien.
Sí, por eso. Y es uno de los candidatos, inclusive en Copa claro, Libertadores. más parejo y un partido con más expectativas en la Bombonera, Boca Corinthians. Bueno, ojo que arranca con Caracas Strongest 18-15. Grupo Libertad. Grupo Libertad. 18-15 Bragantino Estudiantes de La Plata. Boca Corinthians 20-30. 18-15 Peñarol Cerro Porteño. Grupo G. Grupo H 20-30 Flamengo Universidad Católica y 20-30 Sporting de Cristal versus Talleres. Y para quienes gustan de fútbol internacional, hoy Southampton ante Liverpool a partir de las 14:45. Ojo con este partido. Si gana Liverpool, va a quedar a un punto de Manchester City a falta de una fecha. Y si pierde Liverpool, Manchester City ya es campeón. Hay que ver. El Soto, como le dicen en Inglaterra, el equipo duro ahí en su casa, pero el Liverpool tiene que ganar. Yo ayer le decía, mira, si manejara la división hubiera pedido que se juegue de forma simultánea. Exacto. Para que no sé. Mira, en la Premier pueden salir campeones mirando la tele. Cuando se cuida el producto y cuando están en las cosas realmente importantes y no en el chiquitaje como acá. Y si Liverpool gana, lo que va a ser la semana, porque el City va contra el equipo que dirige Steven Gerrard y está Coutinho, dos ídolos del Liverpool. Así que sí, o sea, allí no se va a hablar de que necesitan incentivación o ir para atrás, porque mira si Gerrard le da el título. Pero todo eso, si es que hoy Liverpool cumple, un Liverpool que en los últimos partidos ya empieza a tener averías. La vez pasada se le lesionó Fabinho y la vez pasada Salah. Y Gerrard puede de alguna u otra manera hacer olvidar a los hinchas de Liverpool el resbalón. Y acuérdense que también Van Dijk, Virgil salió lesionado. Y Salah. No, ya dijo, Daniel. Perdón. Ya dijo. Bueno, a ver, quiero lo siguiente con los amigos del WhatsApp. 0972-730-730. Va el sprint, Bruno, en idioma normal nomás hablen, dice. Y sprint pues, es el cambio de ritmo de un jugador o de cualquier persona. Por ejemplo, es famoso Epicapua. Con ese, si no entendés ya el tema de hacer un cambio de ritmo en un tiempo corto y en un espacio corto también. O sea, el cambio de ritmo es famoso de 1 a 10, por decirte. ¿Verdad? Claro. O de 1 a 80 kilómetros, ese cambio de ritmo, el sprint. Por eso dicen, ese jugador tiene un sprint muy interesante. Dice que tiene un cambio de ritmo, de repente, cambia de ritmo y se va. ¿Quién te puedo decir, por ejemplo? Cure y Rubí tenía mucho sprint. Claro, a nivel internacional, ¿quién es el jugador que tiene mucho sprint? Mohamed Salah, justamente. Sadio Mané, son jugadores que te cambian de ritmo. Mbappé, Messi ni hablar, ¿verdad? Mbappé, cuando estaba en Barcelona. Mbappé. Sí, terrible. Por eso cuestan lo que cuestan, ¿verdad? Porque tienen no solamente el sprint, sino tienen técnica para llevar la pelota. Porque vos podés tener sprint. Famoso es disparar pared y correr todo de balde. Vos podés correr, tener mucho ritmo, o sea, mucha velocidad. Pero si vos no acompañás con técnica, ¿no te sirve la velocidad? No te sirve. Y hay muchos jugadores que siempre decíamos nosotros, no, qué rápido, qué sprint que tiene, pero mirá si tenía definición o llegada, o culminación, y sí, ya no estaría acá, decíamos, ¿verdad? Bueno, 0972-730-730. Bueno, amigos del WhatsApp, ¿qué creen que va a pasar en esta jornada de Copa Libertadores de América? Libertad, vamos un poco al panorama, Libertad. Saca tu libreta, Almacén, por favor. Saca tu libreta, Almacén. Libertad, hoy Cerro, mañana Libertad, mañana Olimpia. ¿Qué pasa si? El famoso ¿qué pasa si? Springfield ahí gaseosa, Bruno, dice, no, muchachos, no. Bueno, amigos del WhatsApp, 0972-730-730. Listo para el partido de hoy. Fuerza, vamos Ciclón querido. Mensaje de Juan José Zapac. Chaque. Se viene el Ciclón
Ojalá sea el ciclón futbolístico, no el ciclón de meteorológico. ¿Qué mucho vas a hacer si hoy hay gol de Cerro? ¿Verdad? Sí. Sí, mañana. Sí, y si no, a la inversa, ¿verdad? Sí. Bueno, eso. ¿Qué va a pasar? Cree la audiencia. ¿Quién va a ver que va a ser tentado en la oficina? ¿El olimpista, el cerrista, el liberteño? ¿A quién le ven mejor para esta jornada, la penúltima de la Copa Libertadores? Yo ya tengo mi candidato. De entrada le pregunto a Fabio, ¿quién llega mejor para esta penúltima? ¿Cerro, Olimpia o Libertad? No vamos a andar con chiquita, Fabio. Claro que no. Directo vamos al grano, hermano. ¿Y por qué también? Pensá bien lo que vas a decir. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar, Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Vamos a probar un WhatsApp, por favor, Luisito, y después, Luisito te dije, Arielito, espera. Wilson, en la cantina que hay de menú, por favor, hoy. Ayúdame por favor porque tengo que comer por acá nomás, porque un ida y vuelta vamos a hacer. Entramos ya a las 5, Entramos a las 5. A ver. Sabemos que cuando Cerro cruza Clorinda ya sabemos la historia. Acá nomás en Paraguay nomás lo que puede ganar después cruzando Clorinda ya son equipito. Listo para el partido de hoy. Fuerza, vamos ciclón querido. Mensaje de Juan José Zapag. Acá también lo de el presidente de Olimpia. La madre de las batallas. Recién pasamos. Este es el Olimpia. Sí, no, pero la frase. Tiene que ser, ir 1 a 1. Verá. Fabio, poneme fanfarria, hermano. Fabio Martín. Arrancamos con él, después vamos con Ariel. No, con Chun segundo. Chun siempre saca ventaja de ser el último. Chun, no, vamos a arrancar con Chun. Vamos a arrancar con Chun, hermano. Vamos a empezar. ¿Quién llega mejor para esta penúltima fecha de la Copa Libertadores de América? No, yo no quiero perder mi orden. Yo primero. ¿Qué es lo que Cerro va a perder hoy, Bruno lo va a perder hoy y se va a quedar eliminado como siempre. No va a correr su... Yo creo que el apuro de Fabio es porque todos vamos a pensar lo mismo. Porque no quiero que me copien, claro. Claro, por eso. Bueno, arranca Fabio. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que es muy fácil este planteamiento. Al colocar a Libertad, Bruno. ¿Cómo que fácil? Facilón. Si es lo que estoy pensando ya otra vez, vos como siempre. Vamos. ¿Quién llega mejor? Facilandia. Para la penúltima. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Va a haber impugnación acá, Aviso ya. No, si vas a condicionar. Un club acá que queriendo ponerse bien con los dos grandes, impugnación. Si vas a condicionar, yo no voy a dar ningún... No, es que vos... Si ya me tiran ya sé lo que va a pasar. No, vos quisiste incidentar y no tomaste en cuenta un elemento, así que jodete. No, así no. Bueno, está bien. Bueno, está Juanma de Montevideo, no sé qué hacer. Sugerir algo, esto está caliente. Llámalo a matar a Juanma. No, te puedo sugerir algo. Con él. No, capaz te dice que hay alerta, no sé. Juanma, espera, ¿qué pasa, hermano? Se vino el diluvio ahí en Montevideo. Juanma. ¿Qué tal, Bruno? No, acabamos de recibir la información y la confirmación a través también de un colega uruguayo que tiene información muy importante de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que hasta aquí el partido está confirmado. Me reconfirma, se juega el partido entre Cerro Porteño y Peñarol a las 18:15. Arranca el encuentro entre el Carbonero y el Ciclón de Barrio Obrero. Acá está caliente la mesa, Juanma. Disculpame, hermano, te llamamos más tarde. Estoy escuchando a través de internet impecable. Por eso. Aguantame, Juanma, aguantanos por favor. Vamos, a ver, 0972730730. Para que no parezca nuestra justicia que te dictamina, pero otra vez te da los elementos para que impugne y se va dilatando y el pobre reo o Juan Pueblo estaba esperando.
En vez de plantear quién llega mejor, al colocar al tercero en discordia, ¿por qué no reducís y decís quién llega peor entre los dos grandes? Porque bueno, puede ser también. Supongo que a eso se iba tu impugnación. Sí, porque yo ya... Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar una realidad. Yo ya presento la impugnación y ahí pasamos al segundo paso. A ver, atención. Dame 5 menciones y Fabio elige quién llega mejor para esta penúltima fecha de la Copa Libertadores. IDESA te trae la super promo por el mes de mamá. Lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con un asesor y regala a mamá el lote que siempre soñó. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Promoción válida por todo mayo o hasta agotar stock. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Candilejas Bruselas, casi San Martín. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Y bueno, como siempre dijimos, Olimpia vaya a luchar, porque quien lucha nunca se entrega. El que lucha tiene esperanza y tiene posibilidades de seguir adelante. Fabio Martín, ¿quién llega mejor a esta penúltima fecha de la Copa Libertadores de América? Hay un margen de error importante que le va a permitir todavía estar tranquilo. El calendario le favorece para la última fecha. A nivel local está todo muy ordenado y bien encaminado para celebrar en poco tiempo más. Para mí el equipo... Ponerle la música de Libertad nomás, ya está dando la vuelta. ¿Cómo digo? Sí, ponerle nomás ya. Está dando rodeo, se parece que te quiere prestar plata de vos, ¿verdad? Quiere prestar plata de vos y dice, se da la vuelta. Y te explica, ¿sabes qué? No dé más explicaciones. ¿Cuánto necesitas? Y ya toma hermano. Y es libertad, hermano, es libertad. Y bueno, y dame ya, es libertad. Libertad que está mejor acomodado. Si pierde no pasa nada. Se complica, pero tiene partido en casa contra un equipo boliviano. Vamos con Chun, impugnado ya, impugnado. Vamos con Chun ahora. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Qué tal, Bruno? Bien por Olimpia que está peleando. Cierto es lo que dice Fabi Martín. Tiene todo para celebrar ya Libertad en el corto plazo. Incluso tiene la bandeja servida para clasificar en la última fecha. Y el que llega peor es Olimpia, porque justamente le pierde a Richard Ortiz y un medio campo muy limitado y muy liviano. Bruno, yo coincido con el señor Julián Ariel Marecos, el mejor relator deportivo del país. Julián Ariel Marecos. Está medio Olimpia y si no carga bien ahí. Medio la más. El resto todavía rico. Hoy me da carbón, me cató Miguel, pero usted ve la argentina. Bruno, no entendéis la antes. Ya ni eliminamos a Olimpia. Cerro clasificado y Colón clasificado. Chau, han de jugar. Cerro gana y Julián Marejo como conductor del programa, por favor. Bruno, ya aburrís. No, ¿por qué, mi hermano querido? Yo tengo Fiorelita todavía, 11 años recién tiene, hermano. Va, Fabio, ahí tiene los gallos. Los grandes con Cerro Olimpia de Libertad no figura ahí. Atención, vamos con Chum. Nuestro filósofo, a ver para qué dice. Ya está impugnado, Fabio. Perdón. Queriendo ponerse bien con
no queriendo ponerse mal en realidad, con Olimpia y Cerro, escogió el camino más fácil, Libertad. Pero Libertad, está bien. Vamos, ¿quién llega mejor? No, pero a ver, yo quiero entender, ¿él fue impugnado porque eligió a Libertad o por su argumentación? No, por todo. Por todo. Entonces saquemos a Libertad. Por su argumentación, por su Yo ya te dije. Ya todo el mundo sabe lo de Libertad. Yo ya te dije, yo creo que lo de Libertad no resiste análisis en este momento. Porque no es solamente cómo le queda el fixture, sino el momento deportivo. Y yo creo que Cerro llega más complicado que Olimpia. Por lo que yo hace rato te decía, en el tema de quién llega peor. Bueno, vamos a sacarle ya a Libertad entonces. ¿Vos también lo elegías a Libertad, Ariel? Sí, claro. Entonces estamos de acuerdo, todos creo que Libertad es el que mejor llega. Pero por los dos factores, factor calendario y factor actualidad. Sí. O sea, porque y la posibilidad, porque cuando vos hablas de calendario, juega la última fecha contra Strongest. Claro. Pero, o sea, Libertad y de tiene Yapa, que hacer demasiado mal las cosas en estos dos partidos para no clasificar. Claro, y de Yapa, Bruno, se enfrenta al cabeza de serie el equipo brasileño en crisis, que echaron al técnico en su último partido después de comerse 5 en Bolivia. Bueno, vamos a... Pero qué raro lo que vos estás diciendo, Chun. Atención, amigo de WhatsApp 0972-730-730. Cerro llega peor que Olimpia. Sí. Yo creo Olimpia sin Richard Ortiz, sin Vampeta Gómez. Yo creo que desde lo futbolístico, como decía el oyente, lo de Olimpia es muy sensible. Yo no recuerdo un partido de Olimpia sin Richard y sin Vampeta. Y bueno, ¿y por qué decir que Cerro llega? Porque esto es... Juanma, ¿qué decía Juanma al equipo de Cerro? Escuchamos bien, por favor. Jan Fernández en el arco, los defensores Carlos Rolón, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, en el medio campo Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, y la delantera Fernando Romero junto con Marcelo Moreno Martins. Bueno, ahí acá. Escuchando así nomás, tiene un 11, a ver, sacarlo al Beto y después es un equipo titular, se parece... ¿Y por qué Cerro llega peor que Olimpia para vos? Porque para mí desde lo colectivo, Cerro en estos momentos está viviendo algo que no pensó vivir hace un mes y medio. Mientras que Olimpia, más allá de entender estas bajas sensibles, Olimpia arrancó el semestre conviviendo con lo que es la crisis. Olimpia ya logró un gran objetivo al meterse en fase de grupos. No, teórico. No es teórico. No es teórico. Vos tenés que basar de acuerdo a tus expectativas. No. Olimpia, yo creo que Olimpia es que llega peor. Sinceramente por la baja de Ortiz, de Gómez, Fernando Cardoso. Sí. Y no sé, Dani, qué decirte que... No, es que el análisis futbolístico yo te doy... un partido, pero sinceramente, sorpresa Olimpia para que estemos hablando el jueves de que se cerró la jornada para los equipos paraguayos y que Olimpia le fue mejor que a todos. No. O que le fue parejo, por ejemplo, con respecto a Libertad o Cerro. No, yo no estoy diciendo, por eso te decía en el planteamiento, no te digo que Cerro sea peor equipo que Olimpia, ni Olimpia viceversa. Te estoy diciendo quién llega peor, porque me parece, este Cerro es el equipo que viene de perder 5 de 6 puntos en el plano local. Es el mismo Cerro que hace 4 o 5 partidos, Chiqui inclusive no le rechazó la consulta a los muchachos cuando le dijeron, profe, si se clasifica de forma anticipada. Cerro hoy juega un partido que dependiendo del resultado le puede generar una enorme incomodidad para encarar los próximos 2 clásicos. Desde lo futbolístico, yo sé que Olimpia llega muy diezmado con el tema de Richard especialmente, además de las otras 2 bajas que es producto de las amarillas. Pero yo voy nomás a lo mental. Como también creo que en esta fecha, y lo han demostrado en el grupo, creo que Olimpia se enfrenta a un mejor equipo, porque Colón demostró ser mejor equipo que Peñarol. Llega inclusive más descansado el equipo argentino. Pero yo considero en el tema mental de un equipo que en algún momento coqueteó con una clasificación tempranera, que puede conseguir con la combinación que explicábamos hace rato, pero yo creo que Cerro en estos momentos llega con la confianza fisurada. Libertad viaja sin Tito Villalba, ya amplía Gerardo nos está contando esto. El gusto de estar con Adriel Driussi, estoy diciendo Driussi, perdón. Ariel, ¿cómo te va? Un gusto, Adriel, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Bruno? Abrazo grande. Bien, bueno, acá medio, como dirían los brasileños, atrapalladito.
Bueno, Adriel, contanos, ¿cómo llega Colón para este partido ante el equipo de Olimpia? ¿Tiene todos dispuestos para jugar los titulares que venían con regularidad? ¿No hay bajas? Porque sabrás que Olimpia, Adriel, tiene bajas importantes, como el caso de Richard Ortiz, que estaba en la nómina de viajeros, el volante experimentado que tiene Olimpia, pero ni siquiera viajó al final. No, sí, eso se sabía acá en Santa Fe, de acuerdo a las informaciones que llegaban desde Asunción. Lo que sí, Colón llega con todos los futbolistas a disposición. Recuerden que jugó el último partido recién la semana pasada, el día lunes, en el cierre de la Copa de la Liga Profesional, que Colón no pudo terminar, no pudo clasificar a los cuartos de final. Llega con esa espina, porque después de ser campeón el año pasado, es como una especie, no de obligación, pero sí la Copa de la Liga Profesional se lo toma de una manera diferente. El tema es que en este campeonato, o en este semestre, Colón priorizó la Copa Libertadores, y siempre que tuvo que jugar por Copa local, alternó entre la mayoría de jugadores suplentes con algún que otro titular. Así que tuvo, después de aquel partido frente a Vélez, 2 días de recuperación, 2 días de descanso, y ya desde el jueves pasado el plantel está entrenándose de cara al partido de mañana, con todas las miradas puestas en tratar de ganar y poder clasificar sin depender de nadie a los octavos de final de la Libertadores. Bueno, a diferencia Olimpia, entonces llega con todo Colón. Para adelantar nomás esta información, atención Twitty, por favor, confirmado el cuadro gripal de Pachi Carrizo, baja de última hora. Atención Twitty, por favor, cuadro gripal, va Máximo Alonso en su reemplazo. Pachi Carrizo baja en Peñarol para el partido de hoy ante Cerro Porteño, el ex Cerro Porteño, justamente Pachi Carrizo. Muchachos, le escucha Adriel, santafesino. Vos sos santafesino, Adriel, ¿verdad? Sí, soy santafesino. No soy de la capital, de acá de la ciudad, pero soy de un pueblo de Santa Fe, soy de la provincia, sí. ¿Y cómo está el tiempo ahí? Ahora mucho frío. La verdad, mañana durante el partido va a estar muy fresco, se espera que sea una temperatura de un solo dígito, ¿no? Así que 8 o 9 grados probablemente mañana, mientras se desarrolle el partido, estemos en esas condiciones. Adriel, con respecto al entusiasmo que pueda tener el hincha de Colón, ¿cómo ves la convocatoria de público para mañana en el Cementerio de los Elefantes? Estadio lleno, más allá de la tribuna que tiene suspendida por los incidentes que se ocasionaron en el partido frente a Peñarol. A Colón le falta una fecha más de esa suspensión de la tribuna sur, pero a estadio repleto es lo que se espera mañana, que además va a ser el último partido en condición de local del semestre, porque más allá que la Copa Libertadores se termina en la próxima fecha, Colón estará jugando de visitante frente a Peñarol, así que se espera mañana un lleno, no total producto justamente de esta suspensión, pero sí el resto del estadio colmado para ver a Colón jugando frente a Olimpia. Ahora, con respecto al momento de los jugadores, el tema contractual también, el futuro, ¿hay algunos que estarían haciendo sus últimos partidos o hay posibilidades de que puedan continuar, el caso de Beltrán y otros? Mira, hoy justamente confirmé esa noticia en mis redes sociales y en el medio Teis Sport, que es donde trabajo. Ya Colón tiene la primera baja confirmada, que es la de Lucas Beltrán. River va a hacer uso de una opción, porque el jugador pertenece a River, vino a préstamo el año pasado, había firmado por 1 año y medio. El tema es que cada 6 meses tenía la opción de volver a llevarlo River. Bueno, River ayer confirmó y le comunicó a Colón y a Beltrán que va a hacer uso de esa opción y va a tener justamente la vuelta del delantero. Así que Colón ya tiene una primera baja confirmada, que es la de Lucas Beltrán. Después está también lo del arquero Leonardo Durián, que por más que tenga contrato hasta diciembre, también es otro de los futbolistas que por ahí se van a alistar qué va a hacer de su futuro, si va a volver a Uruguay o se va a quedar acá en Santa Fe. Y después está lo de Aliendro, Bernardi y Lertora, otros 3 jugadores que se les termina el contrato el 30 de junio. Yo hoy les digo una cosa,
no están cerca ninguno, pero tampoco están lejos. Van a negociar hasta último momento con los tres, ninguno tiene nada cerrado. Una oferta de la Universidad de Chile para con Rodrigo Aliendro, de un contrato por 3 años, que todavía no resolvió su futuro, el volante de Colón. Así que Colón no se baja de la pelea ni por ninguno de estos 3 futbolistas. Lo de Beltrán es un hecho que va a ser baja, y lo de Urián que obviamente está en stand-by. Así que más allá del partido, sí, Colón puede sufrir un gran desbalance en su plantel de cara al próximo semestre, producto de estos nombres importantes. Estamos hablando de jugadores que son titulares en Colón. Claro. Con respecto al partido de hoy, contra Cerro salió con una línea de 4 Falcioni. ¿Crees que hoy va a repetir la misma fórmula o mañana se va a acomodar con otros jugadores, quizás parándose de otra manera? Va a ser igual, va a jugar con el equipo que viene disputando la Copa Libertadores, el mismo que empató 0-0 frente a Olimpia en Defensores del Chaco y el mismo que le ganó a Cerro Porteño por 2-1 en la última fecha. Urián va a ser el arquero, va a jugar en el fondo Mesa, Garcés, Goltz y Delgado, después en el mediocampo Bernardi, Lertor, Aliendro y Teuten, y arriba Farías junto a Beltrán. Va a ser el 11 inicial de Colón mañana para enfrentar a Olimpia. Colón siempre ha generado muchas situaciones de gol en los partidos que jugó, porque tomamos la muestra acá los partidos con los equipos paraguayos, y si bien es cierto marcó contra Cerro, pero erraron un montón en el partido anterior, en el partido contra Olimpia. Sí, Colón es un equipo que realiza estas maniobras o estos esquemas también en Colón, porque ataca con muchos volantes, más allá de jugar con 2 delanteros, ataca con los laterales, con los volantes internos. El único jugador de Colón que no ataca es Lertora, y son los 2 centrales, que es Garcés y Goltz. Después el resto van todos hacia adelante. Por eso, al tener muchos jugadores en esa posición, cuando tiene la pelota el equipo, es un rival que por lo general siempre tiene muchas ocasiones de peligro. El tema es que tiene muy baja eficacia Colón, y aún más con la salida de Pulga Rodríguez del equipo, que era también uno de los goleadores del plantel, y eso le ha restado en esta ocasión. Por ahí que en esas jugadas Colón sea mucho más directo, tenga mucha más concreción. Pero sí, dentro de lo que de la manera del juego que tiene Colón en ataque es de generar mucho. El tema es que la eficacia es verdaderamente muy poca. Bueno, y Wanchope está excedido de peso, ¿no? Y Wanchope es así. Wanchope tiene esta contextura física que uno que por ahí lo ve por televisión o te da la sensación de que no es un jugador más, te da la sensación que no está en la media del fútbol en Sudamérica. Es un jugador que es corpulento y que ya es parte de su fisionomía o de su contextura física. Siempre fue así. Yo creo que, si me preguntás, está gordo, y yo creo que nunca estuvo flaco, por lo menos la contextura física nunca lo llevó a ser una persona flaca, pero según los médicos y los preparadores físicos de Colón, en estado físico está. El tema es que ha fallado bastante, es otro de lo que ha fallado en Colón, ha fallado en mano a mano, sí. Ha fallado un penal la semana pasada en el partido frente a Vélez. No viene convirtiendo como debería ser, ¿no? Adriel, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición como siempre para lo que necesitan. Muchas gracias, Adriel Drusi, colega que cubre las prácticas del Colón de Santa Fe, de esta manera con nosotros brindando todos los detalles del equipo de Colón.
Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala mamá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis, que consiste en el reembolso de lo abonado, compra al contado o cuota abonada y exoneración del valor pendiente de pago correspondiente a la factura ganadora, compra a crédito. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡Qué delicia el dulce de leche Trébol! Para endulzar la merienda o para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol para disfrutarlo en cualquier momento. Encontralos en nuestros 20 salones o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Jordiser Lactos Trébol, nutre tus emociones. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por pedidos ya, tu gol al instante. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan. Ingresa a www.electrovan.com.by y entérate de las promociones que tenemos. Además, pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Para más información, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y mucho más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Google y Taiga, generas doble cupón. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Bueno, a ver, yo no respondí, Dani creo ya respondió todo. Vos sabés que cuesta trabajo porque reunir los elementos y ves que ambos equipos... Se entendió, claro. Reunir los elementos de análisis y encontrás que en ambos bandos hay restas muy sensibles, pero desde el lado de los últimos resultados, en Copa Libertadores, último partido perdió Cerro, jugando muy mal, salvo algunas fracciones del segundo tiempo contra Colón allá. Olimpia ganó acá a Peñarol y terminó también ganando los 2 últimos partidos en el campeonato. Cerro todo lo contrario, viene de empatar y de una derrota hasta el punto que está tambaleante y parecerá ser que Libertad está definiendo el título, faltando poco ya para el final del campeonato. Pero creo que es indiscutible desde lo deportivo por los antecedentes inmediatos de ambos. Ahora, en el tema de la resta me parece que por lo clave que es y por el estilo de juego que tiene Olimpia, la ausencia de Richard Ortiz le va a pasar mayor factura y más todavía que no va a estar Gómez. Por eso yo en mi análisis, mi punto de partida fue que va a ser un medio campo muy ligerito. Entonces, desde ese lado, creo que Olimpia, si hacemos la proyección de posibilidades y el contexto, es el que llega al partido en relación a Cerro Porteño, al menos con mayores dificultades, a mi modo de ver. Yo entendiendo la explicación de Dani, pero más que nada yo miro desde la perspectiva de que Cerro va a enfrentar al más limitado del grupo, al equipo que ha perdido sus partidos de visitante, es cierto, ganó contra Olimpia en un partido extrañísimo, extraño, raro.
El 2-1. El 2-1. Entonces me parece que desde ese punto de vista Cerro juega con el equipo más mediocre del grupo. Es cierto, viene de perder, dejando una imagen con muchas dudas, muchas interrogantes a nivel internacional cuando sale afuera, pero también enfrentó al mejor equipo. Y desde esa misma perspectiva, Olimpia va a enfrentar al mejor equipo del grupo para mí, que es Colón, el de mejor dinámica, sacando el partido con Cerro aquí. Yo creo que eso no está en duda. Sí, por eso decía. Pero mirando un poco desde ese punto de vista, a mí me parece que, y con no poder contar con dos jugadores que son de quite, ideales para este tipo de partidos, como lo son Gómez y Richard Ortiz, me parece que Olimpia llega muy debilitado, al menos en el medio campo, donde va a necesitar presencia, lo que quieran llamarle fricción, músculo. El equipo juega, mete, sí, un equipo que labora bien. A lo mejor pueda ganar en dinámica, quizás, ¿verdad? Que sea un detalle muy importante también, pero me parece que mirando de las perspectivas de los dos equipos, aparte que, si bien Cerro se va a meter en un embrollo importante si pierde hoy, una presión fuerte, tiene el último partido en casa. Clásico de por medio, sí, pero juega en casa todavía con esa posibilidad. Sin embargo, Olimpia hoy se juega todo. Olimpia se juega todo. Si hoy pierde, ¿qué queda para Olimpia, verdad? Perdón, mañana. Siempre hablando de mañana, ¿verdad? Pero a ver, por eso yo te decía, yo creo que lo Olimpia, analizarlo hoy, tiene algunas limitaciones. También, porque el partido de hoy va a preparar el escenario para lo de mañana. Sí, entonces, por eso yo iba, o sea, yo creo que para agarrar las coincidencias, Colón es mucho más que Peñarol. Peñarol no está bien. Sumale que el partido de hoy con el tema del clima va a acercarse más a lo anormal, que por ejemplo puede ser un punto en contra para Cerro. También. O sea, esto que decían, bueno, no juega Pachi, juega un juvenil más rápido, más dinámico, más vertical. Pero yo iba al tema de cómo se llega. O sea, cómo se llega, y ustedes citaban. Yo creo que lo de Richard Ortiz es lo que, escuchándole a ustedes dos, y también creo que era un poco la postura de Bruno, puedes equilibrar desde lo futbolístico. Pero yo iba a lo otro. Yo iba al tema de la postura, al tema de cómo se sentían en algún momento, cómo se sienten ahora. Porque vos decís, Fabio, no, pero tiene un partido más. Mira la incomodidad que tiene Cerro, que más allá de las especulaciones periodísticas que hagamos, si hoy pierde el equipo en Montevideo... Totalmente de acuerdo, es una presión extra importante. Porque a diferencia de Olimpia, que se ha bajado el campeonato, Cerro técnicamente todavía está en la lucha. ¿Qué equipo pones para el domingo? Sabiendo que vos no tenés 20 jugadores que van a rendir de la misma forma en 4 días. O sea, fíjate que es más dificultoso. Yo me iba a eso cuando uno dice, dentro de las expectativas y los manejos. Sí, es muy sensible lo de Richard. Porque tanto lo de Cardoso como lo de Gómez, desde que terminó el partido contra Peñarol, Julio César Cáceres tenía en la cabeza. Y me da la sensación que a Candia lo puso de titular la vez pasada, en un partido que invitaba para que jueguen todos los suplentes, todos los juveniles, teniéndolo inclusive al hijo de Víctor Quintana allí. Dijo, no, me juego por William Candia. Yo creo que él ya tenía en su cabeza que se podía dar esta baja. Entonces, desde ese lado. Lo otro, Cerro en el grupo está mejor que Olimpia. Fíjate, Cerro es puntero del grupo, Olimpia es tercero. Cerro se enfrenta al colero del grupo, Olimpia se enfrenta probablemente al mejor o a uno de los mejores del grupo. Entonces, desde ese lado me parece que es rebatible. Yo por eso iba al otro, porque me parece que desde lo futbolístico no resiste análisis. Por eso cuando uno plantea ahí colocar los de Libertad, le dije, no, ahí sabes que en realidad lo que él